Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes, Escuchamos, Martina, muchas gracias. Jonathan, Dulce. Licenciado. Buenas tardes, Gusto. licenciado. ¿Qué Mucho tal, gusto. Samuel? Buenas tardes, Buenas Jonathan. tardes, licenciado. Buenas tardes ahí, Aipo, pero no sé quién es. Javier, muy buena tarde. Buena tarde para todos. Ya en la recta final. Ya solo que tenemos la clase, creo que es hoy y tenemos clase mañana, si no me equivoco, ¿verdad? No, pero Es el correcto. programa que nos da clase con vino de canasta. Y la canasta, dice. Sí, creo que sí, ya solo tenemos clases hoy y tenemos clases mañana. Y el jueves, creo que 29 es el examen, ¿verdad? Así es, licenciado. Así es, licenciado. Ah, bueno, perfecto. Muy bien, entonces, entrando en materia, pues para tratar de agotar por lo menos 2 temas, vamos a tratar de agotar hoy, que es la forma de abordar conflictos y en sí, que es la cultura de la paz. Ayer estábamos hablando del tema de la mediación. Nos quedamos hablando de la mediación y decíamos que la mediación pues va a ser un mecanismo o un método de resolución alternativa de resolución de conflictos. Y pues ayuda a resolver de forma pacífica diferentes tipos de conflictos. Entonces la mediación también debe ser definida como un sistema de negociación, solo que es una negociación asistida, porque vamos a encontrar que es mediante las partes pues involucran a un tercero, piden la ayuda de un tercero, que es el tercero imparcial, el llamado el mediador. El mediador en sí, durante la mediación, pues va a actuar como un conductor de la decisión, va a ayudar a las personas que participan en la mediación a encontrar una solución que sea satisfactoria para ambas partes. Algo muy importante es que la decisión que se emite durante una mediación, pues son las partes quienes llegan a elaborar esa decisión por ellas mismas. No el mediador, en sí el mediador no va a ser la solución, no va a resolver el problema, sino que trata de ser el conductor nada más de la sesión de mediación. Realmente se afirma que la capacidad de la mediación de resolver el poder a las partes, pues, para que sean ellas mismas quienes sean protagonistas de la decisión y no el mediador. La mediación pues preserva la relación entre las partes involucradas en una disputa, que es lo importante, preservar la relación para que pues, las personas que se someten a esta disputa pues sea más rápida y económica. Algo muy importante es la rapidez y la economía en comparación a los procesos judiciales. Algunos de acá pues puede ser que sean procuradores, asistentes jurídicos, y se dan cuenta que un proceso tarda años, muchas veces tarda hasta años, una disputa que se somete ante un proceso judicial. En cambio, la mediación pues va a ser una forma rápida y económica de resolver las disputas que se pueden llevar a cabo. Hablábamos de algunas características que tiene la negociación, la mediación, pues va a ser una negociación asistida, porque va a asistir una tercera persona. Es algo voluntario, decíamos que son las partes quienes deciden someterse y de participar en una mediación y ponerle fin a un conflicto. Otra cuestión muy importante, se recuerdan que hablábamos sobre cómo usted, pues ante un conflicto, cómo va a actuar. Ese gana-gana que decíamos, y es algo que usted en una mediación tiene que llevar esa mentalidad de ganar y ganar las dos partes, no es una competencia. Otra cuestión muy importante es el principio de confidencialidad que hablábamos, que el mediador y las partes no deben revelar lo sucedido en la sesión. Yo, mediador, no puedo revelar lo que se está tratando en una mediación. La mediación, algo muy importante, a diferencia de un proceso judicial, no está sujeto como tal a reglas procesales. Es algo informal o flexible. Hablábamos que son 3 fases de la mediación, que era lo que hablábamos el día de ayer, que vamos a continuar con eso. Entonces, muy importante que la mediación no es que es rígida y usted tiene que hacer tal cual o basarse en un esquema, en etapas, pasos, no. Esos pueden ir variando porque es algo informal y algo flexible. Ayer creo que una compañera decía, pues, ¿qué asuntos realmente podemos someter a una mediación? Realmente recomendable para aquellos casos en los cuales, pues, las partes en conflicto tienen una relación que se continúa en el tiempo, o sea, que vamos a seguirnos viendo, nos vamos a seguir tratando. Entonces, en muchos casos pueden ser mediados más asuntos de, por ejemplo, el tema de daños y perjuicios,
ese tema de daños y perjuicios es muy importante. También se puede llevar a cabo a través de una mediación. Por ejemplo, el choque de un vehículo, la destrucción de alguna pared, un hecho de tránsito, el tema de incumplimiento de un contrato que ocasiona daños y perjuicios. Algo que ustedes van a ver también es, por ejemplo, cuando lleven el tema de derecho mercantil y vean propiedad intelectual. El tema de propiedad intelectual, también la ley de derecho de autor y derechos conexos, la ley de propiedad industrial, regula esta forma como forma alternativa de lograr arreglos por asuntos de daños y perjuicios. El tema familiar también puede ser sometido a una mediación. Las cuestiones de mala práctica profesional también podrían someterse. Disputas entre los consumidores y los usuarios también pueden someterse. Incluso quienes forman parte de una sociedad civil, una sociedad mercantil, los llamados socios o accionistas, pueden también llevar a cabo las disputas, someterlas a mediación. Lo que hablábamos ayer, las cuestiones entre un deudor y un acreedor se pueden someter a una mediación, se pueden someter. Realmente es muy importante tratar de abarcar muchos asuntos que puedan someterse a través de la mediación para evitar la conflictividad y recaer a un proceso judicial. O sea, todas las situaciones en las cuales la relación se prolonga en el tiempo y en la que la privacidad de las cuestiones debatidas haga necesario mantener la reputación, pues mantener una buena reputación, creo que es posible poder someterlo a una mediación. Ahora, ¿quiénes pueden intervenir en una mediación? Y aquí es lo muy importante. ¿Quién puede ser mediador? Realmente creo que si ustedes se autoevalúan, los abogados, un notario y un abogado, ellos realmente en la mayoría de países donde se lleva a cabo la mediación, son los abogados los que llevan a cabo muchas veces la mediación. El 90% a veces de las mediaciones es por medio de un abogado. Entonces los abogados de las partes pueden ser incluso en un momento determinado ponerse de acuerdo, ¿verdad? Hacer alguno mediador o a un tercero llamarlo como mediador. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Entonces, ¿qué podemos mediar? Cuestiones empresariales pueden ser sometidas a mediación, cuestiones familiares, cuestiones comunitarias también se pueden someter, cuestiones de educación también se pueden someter, cuestiones penales en algún momento determinado también se pueden someter a mediación. Por ejemplo, el tema de lesiones. Esas cuestiones de lesiones incluso pueden someterse a un momento determinado a mediación, cuando las lesiones realmente no son tan graves, ¿verdad? Entonces, poder someterlos en un momento determinado a una mediación. Y eso incluso, ¿saben? Y uno llega a una mediación en el Ministerio Público. ¿A alguno de ustedes les ha pasado eso? De algún hecho de tránsito, algún tema de lesiones y lo arreglan en el Ministerio Público. Sin querer, el agente del Ministerio Público o el auxiliar fiscal es mediador en un momento determinado. Porque trata de buscar un equilibrio entre las dos partes que están dentro. ¿Para qué? Para no recurrir a un proceso penal. Evitar un proceso penal, desgastar el sistema de justicia que ya está desgastado y agregarle más mora judicial. Entonces podemos evitar esa situación. Decíamos que hay por lo menos 3 fases al momento de llevar a cabo una mediación. Permítame un minutito. Perdón, les decía entonces, en la mediación vamos a encontrar 3 fases. Decíamos que son flexibles y no son rígidas. La primera fase que decíamos que era la fase de la entrada. Cuando entramos a la mediación, que incluye la aceptación de que usted pues quiera mediar y que vamos a tener a un mediador. Luego de aceptación nos vamos a la recopilación de información. Quien va a mediar, o sea, el mediador, va a recabar información sobre el conflicto, las personas involucradas, incluso se puede proponer una lista de los puntos a tratar por las partes,
Se va a diseñar una primera estrategia sobre la forma de abordarlos, la forma en que se va a presentar cada uno de los puntos para poder las partes en un momento determinado y lograr aceptar. Otra cuestión muy importante, ahí mismo también establecer las reglas de la mediación. Desde el momento en que entramos, recopilamos información, también debemos de establecer, yo como mediador debo establecer cuáles van a ser las reglas durante la mediación. Entonces las personas que van a mediar tienen que encargarse en esta fase de ser muy claras y que sean aceptadas las reglas de la mediación. Entonces eso es muy importante también definir cuáles van a ser las reglas durante la mediación. Ya nos vamos a la segunda fase. La segunda fase dentro de la mediación es lo que se denomina el cuéntame. Es aquí el objetivo principal, es escuchar y ese intercambio de información, la exteriorización de los sentimientos, la obtención de los puntos de acuerdo, los desacuerdos que pueden existir. Durante esta fase, pues quien va a mediar se procura y se debe procurar fundamentalmente en hacer que las partes se comuniquen bien y entiendan claramente lo que se está expresando, así como cuidar la relación y el respeto entre ellos. Aquello de no faltarse el respeto cuando cada uno pues está contándole realmente el por qué llegamos a una mediación, cuál es el conflicto, cuál es el punto de necesidad, por qué existió el conflicto, por qué es que se está desarrollando el conflicto. En esta fase, pues también lo que tratamos es de ubicarnos. Se tienen que ubicar, realmente es muy importante dejar las posturas a un lado, sentarse en las necesidades e intereses. Y esto ayuda sobre todo a preguntarse qué hay detrás de las posturas que cada uno lleva, definirlas cada una de las partes, reformular la postura, realmente de formular cuál es mi postura al momento de que yo voy a mediar, no llevar una actitud negativa, tratar de buscar un arreglo, eso también es importante en esta segunda fase. En ese momento, pues, de desarrollar la creatividad, ahí es donde se debe desarrollar mucho la creatividad y buscar y proponer soluciones a los problemas para satisfacer las necesidades de ambas partes. Yo como mediador puedo proponer un arreglo, pero no puedo obligar a que tomen el arreglo que yo quiero. Entonces, es aquí donde las partes, por eso las partes son las que toman la decisión. Y la tercera fase es el acuerdo. En la tercera fase ya es cuando estamos en esta fase, pues el objetivo principal es que llegar a un acuerdo que vaya a satisfacer a ambas partes. Entonces, la última fase de una mediación es el acuerdo, llegar a un acuerdo. Y dentro de ese acuerdo también debemos de tomar algo importante, y es algo que muchas veces se deja de un lado. Se toma el acuerdo, pero no se verifican y no se evalúan los acuerdos. Entonces, en la tercera fase, además de tomar un acuerdo, debe existir la verificación y la evaluación de los acuerdos tomados. Y la verdad que esto es muy importante en el conflicto porque estamos mediando sobre cuestiones muy importantes muchas veces. Y entonces vamos a un acuerdo, pero muchas veces no evaluamos si ese acuerdo tomado realmente benefició a ambas partes. Entonces ahí estamos ante las tres fases de una mediación. La primera fase es la fase de entrada, que es la aceptación, recopilación de información y establecer las reglas y que acepten las reglas durante la mediación. La segunda fase está lo que se denomina el cuéntame, el expresar el por qué estamos, ubicarnos cuál es el problema, tratar de buscar arreglos en esa segunda fase. La tercera fase ya es el acuerdo y la verificación de los acuerdos. Ahí estamos ante las tres fases muy importantes de la mediación. Y la última forma de abordar o transformarlos o de abordar conflictos es lo que se denomina la transformación de los conflictos. Esta es otra forma de abordar conflictos. ¿Se recuerdan? Teníamos la negociación y acabamos de pasar por la mediación. La tercera forma de abordar los conflictos es la llamada transformación de conflictos. ¿Van a encontrar ustedes un sinfín de formas de abordar conflictos? Sí. Nuestro programa trata tres formas de abordar conflictos: negociación, mediación y transformación de conflictos. Cuando hablamos de la transformación de conflictos, esto lo que trata es de abordar la gran gama
más amplia de las causas sociales y políticas del conflicto. Y aquí entonces en la transformación lo que busca es transformar las formas o la energía negativa de un conflicto. Y eso es lo que decíamos, la transformación de un conflicto significa pasarlo de forma negativa a forma positiva, pasarlo a una forma positiva. Entonces, a través de esa transformación, esos cambios sociales y políticos deben de ser positivos. Entonces, la transformación representa una estrategia más amplia y de mayor alcance y requiere un compromiso más. ¿Sí, Manuel? No, perdone, Eli, que se me activó el micrófono. Muy bien, entonces les decía, la transformación de conflictos va a representar una estrategia más amplia y de mayor alcance que requiere un compromiso para abordarlo y sobre todo, a diferencia de la negociación y la mediación, la transformación es algo a largo plazo. Transformar un conflicto es algo que nos vamos a ir a largo plazo. Por ejemplo, el conflicto de armado interno que se tuvo. Seguimos en esa transformación de ese conflicto. No significa que porque hayamos firmado unos acuerdos de paz, ya el conflicto terminó, finalizó. No, día a día se tiene que ir transformando. Esa conflictividad que como Estado tenemos, que como nación tenemos, esa imagen de la conflictividad que aún tenemos, debemos de irla transformando. Entonces, ¿hay teorías sobre la transformación de conflictos? Sí. Por ejemplo, la teoría de la transformación del conflicto, pues va a asumir que el conflicto es provocado por los problemas reales de desigualdad, y es muy cierto, desigualdad, injusticia, y estos son expresados por la estructura social, cultural y económica, que en un momento determinado van a rivalizar. Por ejemplo, la desigualdad. Veíamos el tema de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Se aumentan los salarios. Y entonces ve uno la desigualdad y hasta creo que salieron ahí publicaciones de los salarios diferenciados que salieron ahorita por el Ministerio de Trabajo, que en el departamento de Guatemala es tanto, pero en los demás departamentos es tanto. Y cuánto gana el presidente, veía yo ahí, cuánto gana el ministro de Trabajo, cuánto es la canasta básica y entonces uno ve esa gran desigualdad que existe. Entonces, eso causa conflicto. Esa injusticia, porque realmente es algo injusto que usted trabaje 8 horas o hasta más horas, se esfuerce tanto y no se vea reflejado realmente en el nivel de vida que usted tiene. Entonces, eso es lamentable. Entonces, eso causa realmente conflictos. Hay conflictos sociales, culturales y económicos. Entonces, realmente cambiar estructuras y sistemas que provocan esa desigualdad, esa injusticia, incluyendo la redistribución económica. Esa transformación realmente para evitar desigualdad, injusticia, debemos de cambiar la estructura, el sistema, hacer un cambio sistemático. Entonces, mejorar las relaciones a largo plazo, las actitudes entre las partes en un conflicto, desarrollar procesos y sistemas que promuevan el empoderamiento, la justicia, la paz, el perdón, la reconciliación y la aceptación. Esto es muy importante en la transformación de conflictos. Entonces, transformar conflictos, ¿qué significa? Cambiar las estructuras, los sistemas. Y realmente en nuestro país está muy alejado el tema de transformar conflictos, porque sería cambiar la estructura y el sistema. Cambiar la injusticia, la desigualdad. Eso habría que hacer. Si realmente queremos vivir en paz, debemos hacer cambios estructurales. Ahora, se dice que existe, al igual que en la mediación, vamos a encontrar que la transformación de conflictos van a constar, al igual que la mediación, en 3 fases y 6 pasos a seguir. Muy importante acá. La transformación de conflictos conlleva 3 fases y 6 pasos a seguir. Estos se pueden tomar con referencia para aplicarlo al reconocimiento del contexto. Hay que saber mucho el contexto en el que se va a interactuar para lograr una transformación de conflicto. Entonces, transformar un conflicto significa tener conocimiento de la realidad que se vive en un país. Entonces, transformación de conflicto lo vamos a tomar sobre 3 fases y 6 pasos a seguir. Entonces, pongamos mucha atención acá.
La primera fase en la transformación de un conflicto significa que será indispensable conocer cómo perciben las personas el problema o el conflicto. ¿Qué se requiere para resolver o transformar? Entonces, la primera fase es percibir, tener la percepción de yo voy a ser parte de la transformación de conflicto, pero tengo que tener el conocimiento de cómo lo perciben las personas, cómo perciben esa desigualdad, cómo perciben esa injusticia. Entonces, en esta etapa, el reconocimiento de las metas compatibles e incompatibles y neutrales es básico para poder comprender la condición general de un contexto. Entonces, aquí estamos con el primer paso. En la primera fase vamos a encontrar el primer paso. El paso 1 es el buscar, en general, hacer un análisis del presente, conocer quiénes son los actores involucrados en el proceso de desigualdad, de injusticia, de la pobreza, de la corrupción. ¿Qué actores están involucrados en ese proceso? ¿Cuál es el comportamiento y sus relaciones en contradicción con los demás? Entonces, ahí estamos en la primera fase y el primer paso, que es hacer un análisis del presente. El primer paso. Segundo paso es el entendimiento de las actitudes y los supuestos y cómo van a interactuar las contradicciones y las metas. Entonces aquí, estoy en el presente, ya estoy en el presente en el primer paso. En el segundo paso, hago una terapia del pasado. ¿Por qué es que estamos hoy en día como estamos? Entonces hay que hacer una terapia del pasado, enfocarnos en lo sucedido en lo pasado, en ese segundo paso. Primer paso, estoy en la realidad. Hago un análisis del presente. Segundo paso, hago una terapia del pasado. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué nos pasó? Ese pasado como sociedad que tenemos. Y eso nos ayuda mucho para tener pues una óptica realmente de por qué estamos como estamos. Ahí estamos en la primera fase. Entonces, la primera fase incluye 2 pasos. El primer paso es tener un análisis del presente. Segundo paso, hacer un entendimiento del pasado, la terapia del pasado. ¿Por qué estamos como estamos? ¿Qué nos pasó como sociedad? La segunda fase es la fase de la diferenciación. Y aquí en la diferenciación es entre las metas justas o legítimas, con respecto a las metas injustas o ilegítimas. En esta fase aquí realmente lo que se debe fomentar es el entendimiento por las partes de los diversos actores sobre las que se basa el conflicto, que va a ser transformado. Las necesidades humanas básicas que se tienen que satisfacer en esa segunda fase. Toda la segunda fase hay que entender lo justo y lo legítimo respecto a lo injusto y lo ilegítimo. Entonces hay que hacer esa gran diferencia. Y dentro de esa segunda fase vamos a encontrar el tercer paso. El tercer paso que se entiende en explorar los supuestos que no estaban siendo considerados anteriormente. Entonces, aquí hay que ser conscientes de las contradicciones, de las metas y determinar el conflicto o la situación. Y eso es a través de un análisis del desarrollo histórico del problema, de lo que pasó, de lo que pudo haber pasado en el pasado y de reconocer por qué sucedió lo que se está experimentando en el presente. En ese tercer paso hay que hacer esas 3 consideraciones. Un análisis del desarrollo histórico del problema, de lo que pasó, de lo que pudo haber pasado y lo que se requiere para poder mejorar el presente. En esa segunda fase siempre hay un cuarto paso. Implica un análisis de las necesidades básicas. Aquí hay que hacer un análisis del futuro. Entonces, en el cuarto paso, para la transformación del conflicto, debemos de hacer un análisis de las necesidades básicas, sobre todo para el futuro. Esto nos va a ayudar mucho para comprender
que podemos evitar en el futuro conflictos y transformamos el conflicto como tal en este momento. Entonces, hacemos un análisis de las necesidades básicas para el futuro. Y la tercera fase, entonces recopilemos. Entonces, en la segunda fase vamos a encontrar dos pasos. ¿No se me perdieron? ¿Alguien que se haya perdido? No. ¿Vamos bien? Sí. Bye. Tana y Jonathan creo que son los únicos que van bien. Los demás no sé cómo van, pero espero que vayan bien. Ya lo terminamos hoy y se les va a trasladar el material. Entonces, licenciado, en la ¿sí, fase Jonathan? 1 había dicho que paso 1 era buscar y paso 2 entendimiento del pasado. Sí, es una terapia que se denomina terapia del pasado. Regresar al pasado para ver por qué estamos como estamos. Muy bien, ya estamos en la tercera fase, en la última fase de la transformación de un conflicto. Y la tercera fase se va a integrar por las metas legítimas en una fórmula integral. En esta etapa, pues el conflicto entre las metas de uno y de otros actores se comienzan a observar como un reto compartido para resolver y se resuelve a través de la creatividad que se debe tener. Buscar estrategias para la resolución pacífica aquí y positiva de transformar el conflicto. Entonces, en este caso, pues la implementación de un programa de transformación de conflictos es necesario. Entonces, aquí es donde el Estado también debe buscar crear programas de transformación de conflictos. No solo crear comisiones, por ejemplo, la comisión del diálogo que veíamos, ¿verdad? Que existe la comisión presidencial del diálogo, pero realmente existir programas de transformación de conflictos. Implementar programas a nivel nacional, a nivel local, a nivel regional, a nivel municipal de transformación de conflictos. Transformar los conflictos. En esa tercera fase vamos a encontrar el quinto paso. El quinto paso en esa tercera fase implica la construcción de nuevas actitudes, supuestos y metas entre los actores. En esta tercera fase y ya en el quinto paso, pues los actores que van a intervenir en la transformación de un conflicto, ya es ellos los que van a generar pues esa lluvia de soluciones posibles de legítimas para las necesidades básicas. Entonces aquí es donde los que participamos de la transformación también damos soluciones. Soluciones para resolver las necesidades básicas de todas las partes que intervienen. Y el último paso en la transformación de conflictos es la creación de nuevos comportamientos, un plan de acción para el presente. Crear planes para transformar conflictos, planes para abordar los conflictos. Sexto paso, licenciado, disculpe. ¿Mande? Ese sería el sexto paso. Sí, el sexto paso es la creación de nuevos comportamientos y un plan de acción para el presente. Okay, muchas gracias. Entonces, en este sexto paso, ya en la tercera fase, pues lo que buscamos es crear una realidad que es palpable en el cambio de las relaciones entre los actores y la trascendencia del conflicto. Realmente es aquí donde se tiene que reconciliar las metas y se promueve el establecimiento de un diálogo permanente entre los diferentes entes involucrados para la implementación de un programa de educación para la paz. Entonces, aquí es donde se puede dar esa educación para la paz. Entonces, realmente los pasos que se dieron anteriormente, pues se usan generalmente como un mapa mental para la solución de un conflicto. Entonces, es necesario implementar la negociación, la mediación, la transformación, incluso la conciliación. También debe ser una forma de abordar conflictos. Entonces, y eso evitaría la conflictividad como está. Para llegar a lo último, que es lo más importante, y es la razón de ser de este curso, la llamada cultura de paz. ¿Sabían ustedes que la paz es un derecho humano? La paz es un derecho humano. Y eso incluso está en la Declaración de los Derechos Humanos.
Se dice que al ser la paz un derecho humano, es responsabilidad de todos los seres humanos, de su construcción, aun cuando siempre estemos trabajando en ello, en construir la paz, pues la paz es un proceso dinámico, decíamos que Gabriel, ahí está. Es un proceso dinámico a través de las distintas formas de organización social que incluyen la violencia. Lastimosamente decíamos que la violencia es parte del ser humano, pero hay que verla desde el punto de vista positivo en todas sus manifestaciones, esa violencia. Se debe iniciar con el reconocimiento del derecho de los demás, de la vida digna que deben tener los demás. Y es a través del diálogo y la cooperación, la cual implica reconocer las necesidades de dialogar, la voluntad de la comprensión mutua. Y yo les agradezco mucho aquí la comprensión que han tenido entre ustedes. No comparto, pero también tengo esa comprensión de no discutir. Que los beneficios sean equilibrados a través de una cultura de paz. También requiere el reconocimiento de los valores aceptados y compartidos universalmente. Han cambiado. Ustedes han visto que las declaraciones de los derechos humanos, hay civiles, políticos, culturales, derechos de la primera generación, segunda generación, tercera generación, incluso hasta cuarta generación, y eso lo vieron ustedes en su curso de derechos humanos. Cómo los derechos humanos se clasifican en primera generación, segunda generación, tercera generación, incluso la cuarta generación, que estamos hablando de ese derecho humano al ambiente, al cuidado que tenemos que tener a nuestro ambiente, a la naturaleza como un derecho humano. Entonces, en la actualidad, convivir en paz es un derecho humano reconocido a través de cuerpos jurídicos que sostienen que la democracia y representa un gran desafío para la humanidad. Hoy la paz significa no solo la disminución de cualquier tipo de violencia, directa, estructural o cultural, simbólica, sino también la condición indispensable para que los conflictos puedan ser transformados creativamente de forma no violenta. De manera que creamos la paz en la medida en que somos capaces de transformar el conflicto en cooperación de forma positiva, creadora, reconociendo al oponente y utilizando el método del diálogo. Entonces, lograr una cultura de paz es a través de lograr la comprensión, el diálogo, reconocer que existe la desigualdad, tiene que existirse, pero también tiene que superarse. Esas injusticias se deben superar. Entonces, la cultura de la paz, realmente la versión más ampliada del concepto de la cultura de paz se encuentra en la declaración y el programa de acción sobre la cultura de paz, la cual fue promulgada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1999. Entonces, en 1999 se hace la declaración y el programa de la acción sobre la cultura de paz. Entonces, es en 1999, en este documento, la cultura de la paz se define como el conjunto de valores, actitudes, tradiciones, comportamientos y estilos de vida que reflejan e inspiran. ¿Qué es lo que debe inspirar la cultura de paz? ¿Sobre qué está sustentada la cultura de paz? La cultura de paz se va a sustentar en ciertas actitudes. ¿Qué actitudes? El respeto a la vida, a los seres humanos y a los derechos humanos. El rechazo a la violencia en todas sus formas y comportamientos, de prevenir los conflictos violentos, atacando sus causas para resolver los problemas mediante el diálogo y la negociación. También se reconoce en este documento el reconocimiento a la igualdad de los derechos de oportunidades de las mujeres y los hombres. El reconocimiento de los derechos de cada individuo a la libertad de expresión, opinión e información. Si no pudiéramos expresarnos, esa cultura de paz nos permite eso. La adhesión a la cultura, el diálogo, emprendimiento entre las naciones, entre los grupos étnicos, religiosos, culturales, entre los individuos. La promoción de una sociedad solidaria que proteja los derechos de los más débiles mediante acciones sostenidas a largo plazo con miras a un desarrollo centrado en el ser humano y fundado en el diálogo mutuo. El comportamiento en una plena participación en el proceso de atender equitativamente las necesidades de desarrollo y de protección del medio ambiente de las generaciones actuales y futuras. Eso engloba la definición y las actitudes que se deben de tener para lograr una cultura de paz. Todo esto, la declaración y el programa sobre la cultura de paz de Naciones Unidas engloba lo que debe de reflejar la cultura de paz. Los comportamientos que debemos de tener
el estilo de vida que debemos de tener para lograr una cultura de paz. Y es importante destacar que la idea de la cultura de paz se estructura a partir de dos documentos. Dos documentos son los que marcan la cultura de paz. La Declaración de Sevilla de 1989 y una conferencia que se llevó a cabo en la Costa de Marfil de 1989. Estos dos documentos realmente son los que marcan la necesidad de crear una cultura de paz. Después de que la humanidad ha pasado por tantos hechos violentos, guerras, Primera y Segunda Guerra, conflictos, guerras civiles, entonces ha existido mucha conflictividad. Entonces es a través de estos dos documentos, la Declaración de Sevilla y la conferencia que se lleva a cabo en Costa de Marfil de 1989, que se ve la necesidad de crear una cultura de paz. Hay una resolución también, que es la resolución 52/15 de la Asamblea General de las Naciones Unidas en el 2002, muy importante. Es donde se lleva a cabo el Año Internacional de la Cultura de la Paz. Muchas de las acciones en este año se crearon, por ejemplo, el Manifiesto del 2000, que convocó a militantes, a personas alrededor de los 5 continentes en torno a una declaración común, que es en contra de la cultura de la violencia, a favor de la cultura de paz. Y en este manifiesto se expresan 6 puntos. 6 puntos muy importantes. El respeto a la vida de todas las personas. El respeto de todas las vidas para la vida y la igualdad en todo el mundo y de todos los seres humanos sin discriminación o prejuicio. El rechazo a la violencia de todas las formas, violencia psicológica, sexual, económica, social. Compartir con los demás, que se va a materializar con el fin de las exclusiones, las injusticias, la igualdad de abusos políticos, económicos. Un tercer punto es escuchar para entender, defender la libertad de expresión, la diversidad cultural, apoyo al diálogo y rechazo al fanatismo. Un cuarto punto es el preservar el planeta. Lo que decíamos, hoy en día es tan importante. Contribuir en el comportamiento del consumo responsable, preservar el equilibrio de la naturaleza en el planeta. ¿Qué planeta le vamos a heredar a nuestras futuras generaciones? Cuando el consumismo no tiene un límite y consumimos por consumir, por consumir, por consumir. Y aquí vale el que consume más. Realmente no estamos preservando el planeta. No estamos contribuyendo con ese comportamiento de un consumo responsable. Y el sexto punto es contribuir a una nueva solidaridad, que es contribuir al desarrollo de las comunidades con total participación de las mujeres, el respeto de los principios democráticos. La participación de la mujer es necesario y debe darse. Es necesario que la mujer también, pues, debe tener ese lugar que siempre ha luchado. Es importante la participación de las mujeres. Entonces, promover una cultura de paz necesariamente nos permite pensar en un proceso que implica espacios de encuentro, donde desde la práctica educativa, la educación es tan importante, se pueda generar propuestas de transformación para una sociedad más justa y pacífica, otorgando voz a todos los miembros de una comunidad. Hay que tratar de retomar el diálogo continuo entre la teoría y la práctica a través de una visión de la paz holística, una paz que incluya todo, una perspectiva de la visión de todo, no formal ni informal. Y esto va a permitir generar plataformas en el trabajo para crear verdaderamente cultura de paz. Entonces, promover la cultura de la paz requiere fomentar concientización. Debemos ser conscientes. Hay que hacer ciudadanía crítica y responsable. Realmente, como ciudadanía, tenemos que ser críticos y también responsables. No podemos estar siempre de forma pasiva ante todo lo que sucede en nuestra sociedad. No significa que usted vaya a manifestar y que vaya a hacer bochinches, no. Hay que criticar y sobre todo ustedes, y me incluyo yo, somos estudiantes y la crítica
de los profesionales, de los estudiantes, la pluma es la mejor arma. Si usted escribe, usted lo puede hacer a través de un poema, lo puede hacer a través de una historia, una novela. Usted puede escribir y ahí puede usted expresar y criticar de forma responsable. Entonces, y eso fomenta que usted no se quede con esa paz interior, no lograr esa paz interior, porque usted no saca todo lo que tiene por dentro. Lo que le duele a usted ver cómo como país, lastimosamente, vivimos a la intemperie, vivimos en desigualdad, en injusticias. Entonces hay que expresar. Entonces tener esa ciudadanía responsable, crítica, es muy importante. Entonces debemos de sumar derechos humanos, democracia, decíamos las 4D. ¿Se recuerdan que existen las 4D? 4D que contribuyen a la cultura de paz. Esas 4D que son derechos humanos, democracia, desarme y desarrollo humano sostenible. Entonces es ahí. Entonces, la cultura de paz exige la actuación de los gobiernos, pero estos gobiernos libremente designados, que han sido designados, principalmente en una sociedad civil que actúe de manera autónoma y a la vez que contribuya con un elemento de control de gestión. Yo no sé si ustedes ya llevaron derecho administrativo. La ley de participación ciudadana. ¿Sí vieron la ley de participación ciudadana en derecho administrativo? ¿Sí o no? Díganme ahí, ¿sí o no? No, nos dice Rocío. ¿Alguien que haya visto la ley de participación ciudadana? No, nos dice Jaime ahí. ¿No vieron la ley de participación ciudadana? No. Lick, disculpe, el link de asistencia no funciona. Todavía a las I5 nos la mandan ahí. Ah, bueno. A las 55 yo no. Bueno, ahí les encargo que vean la ley de participación ciudadana. Algo muy importante. Uno creería que la ley de libre acceso a la información pública es la que permite que yo pueda fiscalizar. Pero fíjense que la ley de participación ciudadana tiene lo que se denomina la fiscalización o control ciudadano. Esa ley permite que usted participe en la fiscalización. ¿Se recuerdan que existen controles a la administración pública? Eso sí lo vieron. No me va a decir que no vieron los controles a la administración pública, porque si ahí sí ya estamos mal. Hay un control financiero, hay un control legislativo, ahí se están recordando de derecho administrativo. Está aquí almorzando. Ahí estamos, Rocío ya se recordó. Pues agreguen un nuevo control que es un control ciudadano, el llamado control ciudadano. Y esa es una forma de crear cultura de paz, porque es a través de esa participación de la sociedad civil. Y la ley de participación ciudadana permite que usted pueda ir a cualquier institución pública y no es necesario que usted esté organizado en un COCODE, en un COMUDE, en un comité de vecinos. No. Usted se puede organizar sin tener ninguna denominación, sin estar inscrito en ningún registro y puede ir a hacer fiscalización. Y eso está basado en la ley de participación ciudadana. ¿Por qué? Porque son instrumentos jurídicos que contribuyen a la cultura de paz. Entonces, es a través de la participación, el control de gestión y fortalecer la participación ciudadana es como logramos una cultura de paz. Entonces, la interacción entre el Estado y la sociedad civil permiten necesariamente un modelo de democracia que supera de manera la representatividad. Lastimosamente, nosotros vivimos en una democracia participación indirecta, porque nombramos a alguien para que nos represente, y es ahí donde usted tiene a sus diputados, porque esa es la democracia representativa, pero indirecta. Porque sí existe una democracia representativa, pero no es directa, es indirecta. Porque alguien de manera indirecta, yo pues, estoy siendo representado indirectamente por alguien más, a cual yo elegí directamente. Pero lastimosamente esa democracia representativa indirecta no ha funcionado. Entonces, es a través de esos mecanismos de lograr una representación, una democracia representativa directa. ¿Y cómo logro una democracia representativa directa? Cuando yo participo directamente. ¿Y cómo participo directamente? Fiscalizando, gestionando, exigiendo. Es ahí.
donde yo lo puedo hacer. Y nadie me puede impedir a mí fiscalizar, yo como ciudadano. No necesito ser diputado para fiscalizar, lo puedo hacer yo. Y hay instrumentos. La ley de participación ciudadana, la ley de libre acceso a la información pública, el código municipal, son normativas que permiten ese equilibrio entre el gobierno y la sociedad civil. Entonces logramos un modelo de gestión pública, una democracia participativa, donde la razón de la participación máxima del ciudadano hace que se otorga un sentimiento de pertenencia para el desarrollo. ¿Sí, Manuel? Primero, perdón por la huella, licenciado, pero todo eso de lo que usted hablaba es lo de descentralización de gobierno. La llamada descentralización de gobierno. Exacto. La cual lo que busca es llevar al ciudadano también controles eficaces sobre la fiscalización y utilización de los recursos del Estado, así como el desarrollo de los proyectos. Yo lo veo muy seguido porque, bueno, soy notificador en un juzgado municipal, solo que hoy sí ya me conecto desde mi teléfono. Entonces, veo muy seguido todo lo que es la fiscalización ciudadana, debido a que cuando existen proyectos que se van para cierta área o se designa para cierta área, existen muchas solicitudes de la cantidad de recursos utilizados, la forma de ejecutar, el anteproyecto en sí. Y así mismo las personas van viendo cómo se va a desarrollar los proyectos que se otorgan a cada comunidad, así como también lo que nosotros como empleados públicos hacemos en gestión. Entonces, todo esto busca lo que es la descentralización del gobierno. Sí, y realmente sí. Miren, existe la normativa que les decía a ustedes que es, sobre todo creada en el 2002, y eso es producto de los acuerdos de paz. La ley general de los de desarrollo, los consejos de desarrollo, tenemos la ley general de desarrollo, los consejos de desarrollo, la ley preliminar de regionalización, la ley de participación ciudadana, el código municipal. Todas esas son herramientas que permiten que el ciudadano pueda fiscalizar la actuación de los funcionarios y empleados públicos. A usted no le pueden negar porque realmente existe la normativa. Lastimosamente existe mucho desconocimiento. Si imagínense, los estudiantes de derecho desconocen, no digamos los ciudadanos que no tienen acceso a una educación superior. Entonces, es importante que ustedes tengan conocimiento de estas leyes. Sí, son leyes que nacen producto de los acuerdos de paz. ¿Sí, Wendy? ¿Qué tal, compañeros? Buen día. Solo le quería comentar, licenciado, que lastimosamente están las leyes, pero inclusive en la municipalidad de Guatemala, que son las personas que están involucradas en ello, no dan esta información pública. Y como estudiantes sí, de derecho y como grupos también civiles, a veces nos gustaría saber más, ¿verdad? Porque aquí en mi colonia, le voy a contar, acá en mi colonia pusieron una garita, que no está de mal poner la garita, pues porque al final nos protegemos entre nosotros, ¿no? Lo irónico es que las personas que están acá en la colonia son las personas, ¿cómo le dirían? Que no tienen buena fama, no sé si me explico. Entonces al final estamos cuidando a grupos que no deberían de cuidarse. Y se cobra por garita y se cobra por paso, y por ahora no se ha cobrado por paso peatonal, pero se piensa cobrar. A la hora de poner esta fiscalización o decir que se va a hacer una auditoría social, se oponen, ¿no? Y a la hora de llegar a las instancias como el Ministerio Público, la municipalidad para validar las acciones del CUB, ¿verdad? Usted viera, ponen un montón detrás, como jamás me lo imaginé que la misma municipalidad avalara a estos grupos por el silencio, ¿no? Lastimosamente. Por el silencio
wow, es bárbaro. Es bárbara la corrupción que tienen, pero como usted dice, hay que ver la forma de cómo involucrarnos, aunque lastimosamente sí se ha cooptado bastante las manifestaciones de las personas, manifestaciones verbales o en hechos, por el miedo, ¿no? El miedo a en algún momento desaparecer por cualquier Las accidente. represalias, lastimosamente son las Correcto. represalias que usted puede sufrir en un momento determinado, es lo que a veces como ciudadanía impide muchas veces que usted haga esa, como usted bien decía, esa fiscalización que usted hace, la auditoría social, que eso lo regula la propia ley, la ley de participación ciudadana. Esta auditoría social que usted tiene, puede y debe hacerse. Lastimosamente, las represalias, vivimos en un sistema. El problema es que tenemos que cambiar en algún momento ese sistema. Realmente es necesario hacer ese cambio. Y yo creo que ustedes no sé si conocieron al maestro García Laguardia. ¿Alguno de ustedes escuchó al maestro García Laguardia? Incluso el libro de él, de constitucionalismo, la defensa de la Constitución. No me digas si no es el libro en derecho constitucional, no lo usaron. La defensa de la Constitución. Muy Mira, buenos libros, licenciado, sí. Ingrid, sí se utilizó, licenciado. si ustedes utilizaron, lo utilizaba uno. Y él, miren, un constitucionalista bárbaro, porque lastimosamente él ya falleció. Constitucionalista forjado incluso, él fue procurador de los derechos humanos, y él llegó a la conclusión de que la única forma, ¿qué tema ponemos? Ah, vaya, vamos a poner el tema cultura de paz, que es el último tema que ya nos quedaría solo un tema el día de mañana y terminamos el programa. Entonces sería cultura de paz el tema que vimos. Pero él decía, si no existe una revolución, no se transforma este sistema. O sea, un constitucionalista llegó a esa conclusión de decir, es necesaria una revolución, pero no una revolución de armas, una revolución de ideas, de pensamientos. Una revolución donde realmente participen todos, todos, todos los sectores debemos de unirnos. Los grandes tanques de pensamiento debemos de unirnos. Realmente transformar, hacer una revolución no de armas, una revolución en la cual transformemos este sistema. Ya basta del sistema que tenemos. O sea, y ese sistema, si no lo transformamos, vamos a tener magistrados que van a ser de por vida. Cuando veamos, vamos a tener magistrados en las diferentes cortes que van a estar de por vida. Ese va a ser nuestro gran problema. ¿Sí, Wendy? Vitalicio nos vamos a tener ahí. Sí, perdón, aprovechando de esto de cambios desde la raíz, diríamos, ¿qué opina usted acerca de esto de Walter Mazariegos y lo de las tomas? ¿Será que va a haber clases presenciales el otro año o cómo? ¿Alguno de ustedes estuvo en EPA? ¿Se recuerdan de EPA? Yo creo que ustedes ya no estuvieron en esa época. No, ahí dice Jonathan. ¿Wendy? No me acuerdo de EPA. ¿Se recuerda, don Leonel? Sí, sí me acuerdo. Usted sí se recuerda, usted es de mi Pero época. tomado como 6 meses Sí, ¿verdad que sí? Te fue a tomar como 6 meses, sí, nos tomaron la universidad como 6 meses, 2010. jóvenes. Y ahí don Leonel nos mentirá que nos tocaba ir a recibir clases a los institutos públicos. ¿Sí? A escuelas, o pues yo no veo la realidad que en un momento determinado, si llegamos a la presencialidad, puede ser que en un momento determinado, pues recibamos clases en instituciones públicas. Si no, en el caso de los privados, tengo entendido que privados se están llevando a cabo incluso en sedes de la municipalidad de Misco, creo que no en la municipalidad, pero creo que ahí es o zona 19 por la Florida. Graduaciones se están llevando a cabo en zona 2. Se hicieron en la nueva sede que construyeron. La nueva sede, muy bien, ahí está, muchas gracias, don Leonel. Y zona 2, que es la sede del colegio, creo que ahí se están llevando actos de graduación, creo que incluso ustedes certificaciones de curso, creo que ahí la están tramitando. Entonces, puede ser que si regresamos a la presencialidad, sea a través, no tal vez regresar al alma mater, a la central, sino que puede ser que sea en otros lugares. Yo así lo veo, Wendy. Ahora, ¿es necesario un diálogo entre las partes? Sí, es necesario. Es necesario que se lleve a un diálogo. Deben dialogar las partes. Debe existir un mediador. Aquí es donde es necesario un mediador, pero un mediador que sea imparcial y lograr un punto de equilibrio. Entonces, sí es necesario porque no podemos estar así como universidad, en el limbo.
Tenemos que llegar a acuerdos, tomar acuerdos y tomar decisiones. Pero sí, el regreso a la presencialidad, yo lo veo, si es que regresáramos, sería de esa forma. Lastimosamente, la cantidad de estudiantes en un salón es bastante. A mí me tocó dar clases en salones de 450 jóvenes. En aquellos salones del S2, el tercer nivel, salones dobles. Imagínese para los exámenes, licenciado, que ahí lo empujan a uno y lo tiran a la... Ah, no, sí, era un mundo, ese era un mundo. Cuando uno, carnet pares a una hora y carnet impares a otra hora, le hacía uno para evitar. Sí, uno tenía que ver cómo le hacía para examinar en esas épocas, pero estábamos hablando de 450 alumnos. Entonces, sí, de plano, sí, si regresamos a la presencialidad. ¿De qué semestres? Hay por noveno y décimo. Yo a veces doy séptimo, octavo. En la mañana, yo soy profesor de la mañana. En la mañana doy en el séptimo y octavo. Procesal civil 1 y procesal civil 2. Ahí estamos a la orden. Bueno, jóvenes, ya estamos sobre el tiempo. Sí, Karen, pero de repente en la noche vamos a ver qué podemos hacer. Bueno, jóvenes, me dio un gusto compartir con ustedes. Ya solo estamos con la clase de mañana y terminaríamos ya. Ahí estamos viendo. Terminaríamos ya el curso, entonces solo nos falta un tema y ahorita les voy a cargar el material de lo que vimos hasta hoy, de lo que hemos visto. Solo estaría pendiente el otro material. Disculpe, solo con el tema yo puse transformación de los conflictos, no sé si está bien. Sí, está bien, no hay ningún problema. ¿Yo no les encuentro ubicados? Feliz tarde, Lic. Feliz tarde. Nos vemos, Feliz tarde, Lic. licenciado. Feliz tarde, que tengan licenciado. buena tarde. Feliz tarde, Buenas tardes, Leonel. Feliz tarde. Feliz tarde, Lic. Feliz tarde.